hacemos la bienvenida formal a este panel. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí y espero que para ustedes estar aquí con Ochi Curiel, que es la persona que fue premiada con la versión inaugural del premio de la distinción de socióloga feminista honoraria o honorífica, sería la palabra correcta en español, que es un nuevo premio que está dando la organización para reconocer el valor de la interdisciplinariedad para el desarrollo de la sociología feminista, porque usualmente nos basamos en el trabajo de otras colegas que no son sociólogas. Muchas veces estas colegas hacen mejor trabajo sociológico que nosotras mismas y me pareció una buena idea premiarlo a esto y también como para celebrar la interdisciplinariedad en nuestro campo. Entonces, Ochi Curiel recibió el premio en el Winter Meeting, en el encuentro del invierno del 2022 en Nuevo México, pero estuvo por internet, no estuvo en persona, dado el cambio de fechas. Si ustedes están interesados, su charla al recibir el premio está en el YouTube channel de SLUS y está con los subtítulos al inglés. Yo hablo en español, las preguntas fueron en español, pero está subtitulado, así que ustedes tienen acceso a eso para referencia. Por suerte ha podido venir este invierno a conocernos y a tener la oportunidad de conversar en persona, así que espero que aprovechen todo lo que puedan de conversar con Ochi. Y el panel de hoy está un poco como diseñado como para que aprendamos un poco más de su experiencia, de su vida, de su labor, y bueno, también para ofrecer la oportunidad que ustedes les hagan preguntas directamente y conversen sobre la obra y sobre la trayectoria de Ochi. Así que, Ochi Curiel, bienvenida. Gracias. Entonces, ¿podemos empezar con las preguntas o quieres una biografía? No, solamente decir hello everybody. I can't speak English, my intervention, pero vamos a conversar y bueno, gracias por la traducción y gracias también por el premio. Lo dije aquella vez, pero también por invitarme aquí a New Orleans, que es un lugar lleno de historias para muchas y muchos de nosotras y muchas también. Bien. Muy bien, entonces, primera pregunta, que la podríamos titular Puentes y Barreras. Su obra feminista se distingue por su capacidad de construir puentes entre múltiples grupos y temas, a pesar de las grandes dificultades que esto implica. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cuáles estrategias ha puesto en práctica para lograrlo? ¿Cómo superó las barreras que encontró en el camino? Imagínense. Bueno, lo primero que recogiendo un poco la experiencia política y teórica mía y de muchas otras, como feminista negra, como afrocaribeña, como lesbiana, como antimilitarista, como anticapitalista, yo creo que eso habla por sí mismo. Es decir, yo no creo en ningún proyecto que se centre solamente en la política identitaria, sino que tiene un proyecto político. Por tanto, por un lado, mi experiencia en todas esas características que tengo, pero a la vez mi proyecto político, que es un proyecto de liberación, y cuando estoy hablando de un proyecto de liberación, tiene que ver con acabar todo tipo de opresiones, esa matriz de opresión colonial que se expresa fundamentalmente en la colonialidad. Por tanto, es imposible no pensar en puentes tanto de conocimiento, es decir, epistemológicos, porque la realidad no está nunca fracturada, está siempre articulada. Por tanto, esa posibilidad, tanto de la experiencia como de mi proyecto político, que busca fundamentalmente derribar la matriz de opresión colonial, pues es lo que yo creo que es mi proyecto y yo creo que es lo que me ha dado la posibilidad de pensar no solamente como afro aparte, como lesbiana aparte, sino cómo todo esto está imbricado. Mucho antes que el concepto de interseccionalidad
se hubiera puesto de moda, ¿no? Hace mucho tiempo que muchas y muchos estamos pensando en esa matriz de opresión y cómo hacerlo tanto en el campo epistemológico de la producción del conocimiento como también en el activismo, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la lucha incluso en los mismos movimientos sociales de los cuales yo vengo. Es decir, yo vengo del afrofeminismo, vengo de la autonomía feminista, vengo del lesbianismo feminista y ha sido siempre dentro de los mismos movimientos políticos de donde estoy colocar esta mirada, digamos, imbricada de cómo se articulan, digamos, las violencias. Pero además, identificando esas violencias también, todas las resistencias históricas que hemos tenido durante mucho tiempo, mis ancestros, mis ancestras, desde ese cimarronaje hasta la colonialidad contemporánea, que todos los días estamos haciendo resistencias y sobre todo proponiendo nuevos mundos. Eso de nuevos mundos no es solamente una palabra bonita, sino que eso implica una construcción colectiva todo el tiempo. Por tanto, es una apuesta, esto de los puentes, si se lo puede decir así, y las barreras, pues obviamente yo creo que está fundamentalmente cuando los movimientos sociales y la misma academia está pensando en disciplinas cerradas, herméticas, ¿no? Cuando el mismo movimiento solamente está pensado que una lucha le pertenece, como ha pasado con el feminismo hegemónico, el feminismo blanco, que cree que su lucha solamente es cuestiones de mujeres, ¿no? Cuando estoy hablando de cuestiones de mujeres ya se imaginan lo que quiero decir, derechos sexuales y reproductivos, violencia hacia las mujeres, que es importante, pero que no es suficiente para un proyecto de liberación. Continuando con estas respuestas que tienen que ver también con su trayectoria colectiva, ¿no? Entonces, su trabajo, su trayectoria siempre incluyó un compromiso con el trabajo colectivo, desafiando tendencias individualistas típicas del mundo liberal, colonizado y académico. Este compromiso lo ha demostrado en las varias etapas de su activismo feminista, ya sea como feminista lesbiana, negra, autónoma o decolonial. Puede desarrollar para nosotros el valor de mantener a lo colectivo como constante fundamental del activismo feminista y cómo ha logrado sostenerlo también en su trabajo académico. Yo creo que cuando tenemos como principio de vida ético y político lo colectivo, yo creo que ni siquiera hay que teorizarlo mucho, ¿no? Yo vengo de una experiencia caribeña donde el cimarronaje, o sea, lograr escapar del sistema colonial, de la esclavitud, fue necesariamente colectivo. Más allá de que hubo experiencias individuales, pero que eso está ligado a un proceso colectivo. Entonces, la ancestralidad, mi ancestralidad, está ligada siempre a lo colectivo. Además, yo soy caribeña y en el Caribe siempre se funciona colectivamente. Desde pasar un plato de comida a la vecina, desde acompañar a una persona al hospital, desde pensarnos las fiestas, por ejemplo, colectivamente, pues eso ha sido un principio de vida, ni siquiera se teoriza necesariamente, aunque sí se teoriza, digamos, en lo cotidiano desde otra narrativa epistemológica, ¿no? Entonces, eso, lo colectivo, es lo que nos ha permitido a la gente racializada sobrevivir. O sea, es un principio de vida, por eso digo que no es solamente, podemos teorizarlo, digamos, pero más allá de eso es cómo vivimos esa cuestión de lo colectivo, ¿no? Ya cuando estamos entrando, o cuando yo particularmente entro a, ahí sí, pensar y teorizar esta experiencia, pues me doy cuenta que esa es mi fuente, ¿no? Y esa fuente necesariamente fue fundamental para el trabajo político que yo he hecho históricamente. Y eso ha sido en todas las corrientes políticas feministas en las que he estado, lo cual además ha sido un principio de esas corrientes políticas. Por ejemplo, yo vengo del feminismo negro. El feminismo negro nunca se ha pensado como el feminismo blanco, donde fundamentalmente quien logra una autonomía, o eso que hoy se llama el empoderamiento, es una cuestión fundamentalmente individual, ¿no? Más allá de que se digan que son parte de un movimiento político mucho más grande, mucho más internacional. Hay una lógica liberal en el feminismo blanco y hegemónico que es esta cuestión del empoderamiento individual. Y como decía Audre Lorde, yo no me salvo sola,
¿no? Y por tanto, si no, o sea, necesariamente tengo que construir colectivamente. Creo que también esto de lo colectivo tiene que ver con superar las lógicas liberales y neoliberales que todos los días nos pone el sistema. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de las redes sociales. No hay cosa más narcisista que las redes sociales hoy. O sea, todo el tiempo nos estamos tirando fotografías para decir qué hacemos, qué comemos, qué cagamos, que no, es una cosa así como... y ante eso yo creo que tenemos que hacer una política colectiva, ¿no? O sea, no podemos continuar, o sea, tenemos que hacer una resistencia a eso. Y eso implica no solamente en términos, por ejemplo, de lo que hacemos personalmente, sino también en lo que hacemos políticamente. Por ejemplo, yo, además de mi trabajo político colectivo, que ha sido, como tú has dicho, en la autonomía, en el movimiento afro, en el feminismo decolonial, también lo trato de hacer en la academia. O sea, yo hago metodologías en la academia que nadie trabaja solo o sola o sole, nadie. Todo el mundo hace trabajo colectivo, sean ensayos, sean exposiciones, sean actividades que siempre trato de que cada curso que yo doy termine con una actividad pública donde eso que se aprende durante el curso pues también se exponga con una actividad política, ¿no? Frente a una violencia, a unas lógicas de poder, etcétera, donde se articule eso que se aprende en la academia con lo que está sucediendo en el contexto donde yo estoy, y en este caso estoy en Colombia. Eso no pasa necesariamente con los colegas y las colegas. Esa es la parte más difícil. Es decir, todavía, inclusive en campos como estudios culturales, donde yo estoy en este momento, hay una lógica individualista impresionante, pero yo creo que el aula también es un laboratorio, digamos que podemos hacer cosas por lo menos críticas y hacer algo distinto para por lo menos que le quede a las y los estudiantes la inquietud de que tenemos que combatir esta cuestión individualista, ¿no? Porque yo creo que cada vez más hay una tendencia a ese individualismo liberal que además nos lo plantean como si fuera la panacea de este siglo, y que ahí es que vamos a sobrevivir todos y todas, ¿no? Y los medios de comunicación, la publicidad, todo el tiempo nos está diciendo, y esta cosa del coaching nos está llevando cada vez más a eso. Entonces yo creo que es una posición política importante y clave, además, para combatir estas lógicas individualistas que estamos teniendo. Y salgo un poco de las preguntas exactas como estaban, pero me haces pensar también en cómo tal vez esa estrategia la incluiste en tu labor en las publicaciones, en la investigación, y cómo tal vez has podido resistir esa mirada liberal, que también es muy común de la academia en América Latina, ¿no? Por supuesto. Y además son de las grandes contradicciones. Es decir, la academia, esta academia que estamos, me imagino que la mayoría, nos lleva a construir solos y solas, ¿no? Cuando yo hice el doctorado, yo traté de que esa relación entre sujeto-objeto de investigación se rompiera. No se rompe del todo, porque no es lo mismo hacer una investigación de manera colectiva donde aparezcan quienes realmente produjeron conocimiento ahí, ¿no? Porque hay una serie de requisitos académicos que se cumplen. Sin embargo, por ejemplo, en este trabajo que es producto de mi doctorado, quienes estaban hablando conmigo eran mis compañeras y compañeras de lucha, es decir, fueron las personas desnacionalizadas en República Dominicana por el racismo estructural, sencillamente porque son hijos e hijas de haitianos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar que yo le doy también a esas personas? Que obviamente va a parecer que fue Chicuriel que hizo la tesis, pero cuando estamos hablando de estas personas que tienen un conocimiento, y sobre todo porque sabemos que la práctica produce conocimiento, son ellos quienes analizan su propia situación, es decir, conversamos conjuntamente, ¿no? Y eso es fundamental. Además, por eso una de mis apuestas es hacer autoinvestigación. Y cuando yo hablo de autoinvestigación, no es que la gente blanca va a venir a investigar a las personas afros, indígenas, trans, mujeres empobrecidas, sino cómo nosotras y nosotros mismos hacemos investigación de los procesos que nos interesan, ¿no?
que fue lo que yo planteé, digamos, en la propuesta en el trabajo anterior sobre lo que yo llamé antropología de la dominación. Es decir, tenemos que etnografiar la dominación, tenemos que etnografiar las élites, que es lo que a mí más me interesa, no solamente tomar como objeto de estudios aquellas y aquellos que no gozan de privilegios de raza, de clase, de sexo, y eso es una posición para mí de colonial. Es decir, tenemos nosotras y nosotros que hacer nuestras propias investigaciones y no dejar a los y las académicos que tienen esos privilegios de raza, de clase, de sexo, que nos utilicen como materia prima para ganar créditos académicos. Entonces, necesariamente eso tiene que pasar por una colectividad, porque cualquier proyecto, incluso que yo pueda hacer en la academia, y es lo que he tratado de hacer, tiene que responder a una necesidad política, ¿no? Una necesidad política que está fuera de la academia incluso, porque la academia ya sabemos lo que es, ¿no? Está fuera de la academia, pero que podemos utilizar, digamos, ese momento académico para producir algo importante que nos sirva para reforzar lo que son nuestras luchas políticas, ¿no? Así es. Su experiencia y labor también han caracterizado una práctica y visión que es puramente transnacional, desde la República Dominicana, México, Colombia, otros países latinoamericanos y del Caribe, hasta Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos y otros países del norte global. ¿Cuáles han sido las ventajas de mantener una praxis que atraviesa límites geopolíticos y culturales? ¿Cómo esta praxis ha alimentado el desarrollo de su pensamiento feminista? Tiene que ver con la colectividad también. En este caso, hoy estaba pensando, ayer, no me acuerdo muy bien, en el análisis del Estado heterosexual, el Estado-nación heterosexual. Yo no concibo ninguna práctica política que no sea antinacionalista. Y el antinacionalismo no solamente es las fronteras, sino que hay actitudes, inclusive emocionales, que construyen el nacionalismo. Siempre pienso en el fútbol, ¿no? Y las emociones que nos desatan, digamos, esto de que si Colombia gana, que si Estados Unidos, etcétera. Obviamente también hay posiciones políticas ahí. Pero yo creo que lo primero es entender que los estados, naciones, fueron construidos políticamente, históricamente, en una lógica totalmente colonial. O sea, para entender eso hay que historizar los estados nacionales, cómo se construyeron, las lógicas de violencia que eso tuvo, las lógicas del racismo, del sexismo, del heterosexismo, que eso, cómo se construyeron para poder tener entonces una posición antinacionalista, ¿no? En ese sentido, yo creo que más allá de que yo quiera República Dominicana como mi tierra donde me crié y nací, no creo, no sé, siempre me lo pregunto si eso es nacionalismo o no lo es. Tal vez es otro tipo de nacionalismo desde abajo, como diría Apaduray, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es entender que así como los estados nacionales fueron históricos y se construyeron históricamente en una lógica totalmente eurocentrada y colonial, pues necesariamente esos puentes, más bien esas fronteras que se han creado, pues tenemos que problematizarlas también, ¿no? Y esa problematización no solamente implica que yo piense que tengo que ser solidaria con feministas de Estados Unidos, por ejemplo, sino también entender las lógicas de poder que hay en esas relaciones. Es decir, la geopolítica está basada también en relaciones de poder y lo reproducimos en estos eventos, lo reproducimos en los eventos que hacemos nosotras mismas, los mismos feminismos críticos, ¿no? Y eso es clave. Ahora, yo sí creo que así como se construyeron los estados nacionales que empiezan a poner límites, diferencias, desigualdades históricas y que las siguen manteniendo en la colonialidad, así un proyecto de colonial necesariamente tiene que traspasar la frontera. Y traspasar la frontera, eso no es sencillo. Porque, por ejemplo, yo no sé hablar mucho inglés, por tanto tengo limitaciones para estar en el contexto, para entender cada elemento que implique el lenguaje, ¿no? Entonces también el lenguaje es una cuestión de poder.
Eso hay que visibilizarlo, eso hay que resolverlo, ¿no? Como lo está haciendo mi querida Roberta. Porque son parte de los problemas que se implican en esos posibles puentes. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta es lo poco que se conoce la producción de América Latina y el Caribe aquí en Estados Unidos. Es decir, se prefiere legitimar los conocimientos y las epistemologías y las prácticas de otros continentes, fundamentalmente europeos, en Estados Unidos, más que la producción que estamos haciendo en muchos de los lugares del sur, el sur con muchas comidas, un tema problemático, pero que yo creo que es una apuesta interesante, ¿no? Me acuerdo con Salvador que estuvimos en un encuentro sur-sur sobre lo queer muy interesante, que yo creo que eso es lo que tenemos que fortalecer. Yo he sido una privilegiada en relación a lo mucho que he podido moverme en el mundo, y esto no me lo dieron los estados nacionales, porque los estados nacionales me piden una visa donde yo voy como dominicana, ¿no? Me lo ha dado mi activismo, me lo ha dado mi pensamiento y me lo ha dado fundamentalmente la solidaridad que hemos establecido entre compañeras, compañeros de muchos lugares del mundo, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, pensarnos pueblo más allá de los estados nacionales es fundamental, y eso significa entonces también un reconocimiento, una legitimidad de aquellos conocimientos que están en otros lados, que probablemente no pensemos que son tan importantes como citar a Foucault o citar a otros y otras intelectuales que la gente se acostumbra, ¿no? Como un mantra a citar siempre. Entonces yo creo que eso va con el principio de la colectividad, ¿no? Porque cuando estamos pensando colectivamente, no estamos pensando más allá del Estado Nacional, nos estamos pensando como pueblos, como diáspora, etcétera, y que nos permite además entender contextos distintos. Yo creo que cuando entendemos contextos distintos de las luchas políticas, nos estamos enriqueciendo. Y eso, yo por suerte he tenido esa posibilidad, como ojalá que mucha gente tenga esa posibilidad, pero también hacerlo no solamente desde las lógicas de poder, sino también lo que dirían muchos latinoamericanistas de los de abajo. O sea, yo creo que eso es fundamental para poder crear, digamos, procesos decoloniales y críticos en ese sentido, ¿no? Ya ven por qué le dimos el premio inaugural de socióloga honorífica. Ahora, la pregunta que sigue tiene que ver con el carácter multidisciplinario, transdisciplinario de su carrera también, ¿verdad? Y la pregunta va que relacionaba a cómo esta multidisciplinaridad, transdisciplinaridad ha sido también otro modo de construir estos puentes y superar estas barreras, incluyendo la música, el arte, la antropología, el trabajo social, la educación, la política, etc. ¿Puede compartir con nosotros cómo la combinación de estos campos ha fomentado su obra feminista? ¿Cree que podría haber logrado lo mismo desde solo una disciplina? ¿Cree que la multidisciplinariedad o la apuesta relacional nos ayude a avanzar procesos descolonizadores? A ver, yo no me considero una académica, es lo primero. Y yo creo que eso es un punto de partida. Yo doy clase en la universidad, que para mí es distinto. Es decir, mi producción de pensamiento intelectual no ha sido en la academia, ha sido desde el movimiento social, y eso yo lo reivindico y me siento orgullosa por eso, por todo lo que dije anteriormente, ¿no? Yo llego a la academia por un accidente, se puede decir. Cuando llegué a Colombia me invitaron a dar unos cursos y yo dije, perfecto, tengo trabajo, ¿no? Y entonces he estado, digamos, tanto en la Universidad Nacional de Colombia como en la Universidad Javeriana, pues dando clases de hace mucho tiempo. Pero cuando estamos diciendo, desde el punto de vista decolonial, que los movimientos sociales producen teoría, ese es mi centro. Y de ahí yo vengo. Por tanto, ese pensamiento no pudo crearse desde la disciplina, porque sería contradictorio, ¿no? Obviamente yo estudié trabajo social primero, luego hice antropología, luego, ¿no? Pero siempre fue llevando una visión totalmente compleja
en términos teóricos y en términos metodológicos, en lo que yo hago y además mi pensamiento teórico y político también. Pero además, yo pensaría que la disciplina, y ahí voy a recordar a Wallenstein, ¿no? Cuando en el texto Abrir las Ciencias Sociales, él hace una historicidad de cómo se fueron construyendo las disciplinas. Por tanto, también ha sido una posición eurocentrada y colonial pensar que el conocimiento se puede fragmentar, porque la disciplina no es otra cosa que eso. Y tal fragmentación ha llevado a tal punto de que nos sentimos incluso nuestra propia subjetividad, ¿no? Se afecta con eso. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué es un sociólogo? ¿O qué es una socióloga? ¿O un sociólogo? ¿No? Y mucha gente diría, bueno, somos en este campo, estamos... Sin embargo, la realidad no es así. Es como la identidad, ¿no? La identidad es compleja. Ninguna de nosotros que estamos aquí tenemos una sola identidad. Por tanto, no podemos tampoco pensar que las disciplinas lo van a explicar todo. Eso no quiere decir que haya campos disciplinarios que puedan, digamos, enriquecernos en términos de una historia, por ejemplo, de métodos, etcétera. Pero de todas formas, no es posible hoy pensar la lógica de la disciplina, ¿no? Porque la disciplina lo que hace es fragmentar la realidad. Y las realidades, por lo menos que a mí me interesa entender, tiene una lógica totalmente compleja. Y la complejidad la dan muchos campos disciplinarios. Eso hablando de la academia, ¿no? Pero si me salgo de la academia, imagínense, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afros, siempre pensaron en ontologías relacionales. Es decir, por eso es tan importante hoy, ante esta crisis del mundo ambiental, como le llaman, lo que los pueblos indígenas y afro nos están diciendo hace tiempo, que la montaña tiene tanta importancia como el río, y que el río y la montaña tienen tanta importancia como la gente que vive en esa naturaleza y que hay una interrelación. Bueno, pues así tenemos que pensar también el conocimiento, ¿no? El conocimiento no es fracturado, el conocimiento es una cosa compleja porque la realidad precisamente es compleja. Entonces, yo no creo que ninguna propuesta, tanto epistemológica como política, pueda ser fragmentada. Si lo es colonial. Y eso tiene que ver con las preguntas anteriores, es decir, y tiene que ver también con la política que hacemos. Por eso es muy difícil hoy para mí, después de muchos años, pensarme solamente como una mujer negra, o pensarme solamente como una lesbiana, o como una persona que fue construida como mujer, pero que yo me salí de esa clase de sexo, como dirían las materialistas, ¿no? Por tanto, el proyecto político también tiene que ser de esta manera, como también lo tiene que ser la academia. Desgraciadamente, por más cuestionamientos que se le hayan hecho a las disciplinas, todavía se sigue fomentando esta idea de lo disciplinar como parte del conocimiento, que no es otra cosa que, insisto, fragmentar la realidad, no es otra cosa que insistir en los nichos de la epistemología que tenemos que romper. Y yo creo que tiene que ser una apuesta de toda persona que tenga un pensamiento, por lo menos crítico, ni siquiera voy a decir de colonial, de romper con estas lógicas fragmentarias del pensamiento, porque entonces solamente estaría pensando que la realidad es una parte de la realidad y no una cosa mucho más compleja, ¿no? Siguiendo con esta idea de lo que es o no es de colonial o cómo lograr algo de colonial, ¿no? Su obra, como lo explicaste cuando recibiste la distinción honorífica, que la pueden ver en YouTube, y los comentarios que recién hiciste, articulan conocimientos y acción colectiva de descolonización que identifican las trampas enraizadas del colonialismo y sus aliados. El extractivismo, el capitalismo, el patriarcado, la heteronormatividad, etcétera, ¿no? Y propone cómo intentar liberarse de las mismas. Podría reflexionar sobre la inmensa tarea a realizar, tal vez cerrando en debates ya muy conocidos. ¿Piensa que el proyecto descolonial es meramente utópico o tiene posibilidades de concretarse?
¿Cómo cree que podemos lidiar con las contradicciones de sobrevivir en un mundo colonizado y construir uno descolonizado al mismo tiempo? En la pregunta. A ver, yo creo que el colonialismo fue un hecho histórico, social, concreto. Si estamos pensando que fue un hecho histórico, social, concreto, por tanto, la descolonización también un hecho social, histórico y concreto. Muchas veces cuando, sobre todo la que estamos y quienes estamos en la onda de colonial, nos dicen, no, eso no es posible. Sin embargo, yo creo que el referente fundamental son nuestros propios ancestros y ancestras, que empezaron desde el mismo momento colonial a cuestionar la lógica colonial misma, del punto de vista económico, del punto de vista epistemológico, del punto de vista social, etcétera. Y eso tiene que ser siempre nuestros referentes, ¿no? O sea, ¿qué hicieron otros y otras antes de llegar nosotros? Entonces, en ese sentido, por supuesto que el hecho colonial nos atraviesa y nos sigue atravesando al día de hoy. Como dice Michel Trujillo, somos modernos, aunque sea de otro modo. O sea, la modernidad, colonialidad nos ha atravesado y nos sigue atravesando. Solamente vernos en este momento es parte de la colonialidad, ¿no? Entonces, primero, yo creo que es utópico, en el sentido de que es un sueño. Yo pienso la utopía como esa posibilidad de un futuro, sea cercano, inmediato, lejano, es decir, como esa manera de pensar que hay otra cosa posible, ¿no? Tampoco creo que tiene que ser un proyecto descolonizador como que borrón y cuenta nueva. O sea, yo creo que ya estamos atravesados por la modernidad, colonialidad, y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, por ejemplo, hay varias cosas claves que yo creo importantes, y me voy a referir a un ejemplo concreto, y es la academia, ¿no? Estamos dando clases en las universidades, tenemos una lucha, una disputa, por lo menos en las universidades, que me imagino que también ustedes también en Estados Unidos, por lo que he escuchado en estos días, sobre cómo garantizar una universidad pública y que la gente tenga acceso a la universidad pública, ¿no? Eso es una lucha que yo tengo, que es importante para mí y que yo creo que es una lucha que tiene que ser internacional. Ahora bien, yo no me creo que en la universidad se va a descolonizar. Yo creo que al mismo tiempo que estamos haciendo la disputa por garantizar universidad pública, con buenos servicios además, con calidad crítica, al mismo tiempo tenemos que devalorizar la universidad, devaluarla como el centro del poder y del saber. ¿Cómo se hace eso? Y le voy a poner un ejemplo que estamos haciendo nosotras desde el GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista, GLEFA, donde nos articulamos varias compañeras de coloniales. Y es hacer escuelas políticas que no estén dentro de la universidad, con la misma calidad que hacemos en la universidad. Inclusive con metodologías distintas a estas lógicas del paper, ¿no? De la lógica de que hay que traducir en inglés, sino retomando conocimiento de las propias comunidades y que eso sea parte del conocimiento legítimo. En la medida que vamos haciendo procesos de formación política paralelo, digamos, a la disputa de la universidad, yo creo que eso es posible y para mí eso es un proceso de descolonización. Es decir, la descolonización no se hace de la noche a la mañana. Tenemos más de 500 años en este proceso y ya estamos, insisto, dentro de la modernidad, ¿no? ¿Cómo hacer entonces procesos descoloniales que no nieguen que estamos en la modernidad, pero que al mismo tiempo abran la posibilidad de esos otros mundos posibles, como se dijo en el Foro Social Mundial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, creo que si no abrimos nuestras miradas desde el punto de vista decolonial para entender que hay procesos decoloniales hace mucho tiempo, incluso antes de aparecer la teoría decolonial, pues estamos siendo colonizados. Y en nuestros países, por lo menos, hay muchísimos procesos maravillosos
colectivos que están, digamos, cuestionando lógicas de poder y que al mismo tiempo están tratando de reconocer una población que todo el tiempo está teorizando, aunque no sea en el paper, ¿no? Que todo el tiempo está proponiendo formas de vida distintas al individualismo, a la lógica patriarcal, a la lógica racista, etcétera, y son para mí las fuentes fundamentales de esos procesos. O sea, yo creo que en el mundo entero ya hay hace tiempo procesos decoloniales, ¿no? No solamente la teoría decolonial que le va a dar la etiqueta de que es decolonial, sino fundamentalmente cómo podemos reconocer y legitimar esas experiencias que nos alimenten en ese proceso. Entonces yo creo que lo decolonial es posible, yo lo construyo, y además pienso que mucha gente lo está haciendo desde hace mucho tiempo, desde muchos lugares posibles, con distintas metodologías, con distintas epistemologías, etcétera, que es lo que yo creo que tenemos que abrir los oídos, las mentes para poderlo ver, porque si no, no lo vamos a ver, porque siempre vamos a decir que son o cuestiones primitivas, o cuestiones que no son validadas. Y yo creo que ese es el salto, digamos, mental, inclusive emocional, que tenemos que dar para poder reconocerlo, ¿no? Continuando con esto, su trabajo colectivo activista, su tarea académica de enseñanza, administrativa y de investigación y sus múltiples publicaciones han proporcionado un aporte riquísimo a la causa feminista imbricada. ¿Cuáles han sido, en su opinión, sus obras más significativas? O si esto es muy difícil de seleccionar, porque tiene un currículum muy largo, ¿cuáles son los puntos de mayor peso que le gustaría que nos lleváramos hoy como feministas activistas o feministas activistas? Aquí estamos, aquí. Esa es una pregunta difícil porque implica un poco de narcisismo. Un poco. Sí, como que hay que ser un poco ahí medio tímida para responder eso, pero digamos, voy a acercar algunas cosas que yo creo que he tratado por lo menos de hacer. O sea, no tenemos una coherencia totalmente así, total, ¿no? Y además decir que lo que yo he logrado no ha sido sola, siempre ha sido colectivamente, y eso es muy importante. Ahora, yo lo que creo es que el hecho de esforzarme por articular teoría y pensamiento al activismo, yo creo que si me muero hoy y me dirían, ¿de qué estás orgullosa? Probablemente yo diga, bueno, he tratado de ser, no lo he sido total, lo más coherente posible. Y cuando digo lo más coherente posible, es pensar, y eso yo lo hice hace mucho tiempo cuando empecé a recoger los pensamientos y las teorías que las mujeres afros de América Latina y el Caribe estábamos haciendo, que no se consideraban como teoría. Fue, creo que mi primer artículo hace muchos años, ¿no? Y yo quería mostrar cómo nosotras, desde diferentes lugares, Brasil, bueno, hice un estudio, Brasil, Honduras, República Dominicana, estábamos teorizando, ¿no? Al mismo tiempo que las norteamericanas aquí, Angela Davis, Bell Hooks, etcétera, estaban haciendo un aporte importante. Nosotros, yo dije, aquí también se está haciendo eso, ¿no? Y esto porque yo creo que la articulación entre ese pensamiento que se hace en la acción política es tan importante como una teorización que nos llega de otro lugar. Y eso yo he tratado de hacerlo. Fue mi primera autoinvestigación, porque de hecho no tenía ni beca, ni mucho menos. Yo me lo inventé, ¿no? Diciendo, yo voy a mostrar cómo estamos teorizando aquí en América Latina y el Caribe, ¿no? Y eso ha sido un punto de partida para mí súper importante. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahora como feministas decoloniales, como lo hicimos como feministas autónomas, cómo mostrar que realmente estábamos teorizando, estábamos conceptualizando una realidad que nos atravesaba y que era fundamental para entender la epistemología que se estaba produciendo en América Latina y el Caribe, ¿no? Y eso era parte del activismo, no es sencillamente la teoría por un lado y el pensamiento por otro. Yo creo que ese ha sido, para mí, con otras compañeras, un aporte importante. Lo segundo que yo creo
es haber tratado de esto que se llama hoy la interseccionalidad, que yo le tengo muchos, no me gusta el concepto de interseccionalidad, me gusta más el de imbricación. Tratar de imbricar, entender, digamos, la matriz de opresión colonial, ¿no? Y esa imbricación que hay en eso. Lo he hecho en investigaciones, pero también en mi propia práctica política. O sea, no quiero ser solamente señalada como una feminista a secas o una afro a secas, ni una lesbiana a secas. Yo creo que por eso no hemos puesto tantos apellidos, ¿no? O sea, yo tengo que llamarme feminista, antirracista, decolonial, anticapitalista, antimilitarista, para poder explicar el proyecto político, porque en eso yo creo, ¿no? Lo otro es esto que le hablaba sobre tratar de irrumpir la universidad. O sea, yo creo que en la universidad yo trato de hacer metodologías distintas. Y esa metodología distinta, pues obviamente lleva a crisis a las y les estudiantes. Y esa es la intención. Un poco cuestionarse sus privilegios también de estar ahí y cómo entonces lo podemos hacer colectivamente. Pero además que eso impacte en un contexto particular, en este caso en Colombia, un conflicto armado de hace mucho tiempo, un desplazamiento forzado todo el tiempo, un racismo estructural que cada vez cobra más fuerza, un narcotráfico que invade las vidas de la gente, sobre todo de la gente más racializada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso obviamente no vamos a cambiar el mundo, pero con una metodología distinta, por lo menos las y les estudiantes pueden pensar en ello y por lo menos tomar otra posición. Eso yo no lo garantizo, ninguna docente lo garantiza, pero por lo menos trato de hacerlo y para mí es lo que creo más coherente, que lo mínimo que se puede hacer en la academia en ese sentido. Por otro lado, yo creo que hay conceptos y categorías que yo creo que le han servido a otra gente, que para mí es lo más importante. Por ejemplo, cuando yo desarrollé hace muchos años el concepto de cimarronaje intelectual, que fundamentalmente es escaparnos un poquito de este síndrome colonial en la manera en que hacemos conocimiento, yo creo que eso le ha servido a mucha gente y que podría entenderse, digamos, como un aporte. Lo otro es lo que yo llamé en mi tesis de maestría la antropología de la dominación, que tiene que ver con cómo estudiamos las élites, ¿no? Cómo también cambiar esta lógica antropológica, que es una de las disciplinas más coloniales además, de no estudiar el otro, quien se consideró el otro, que es en general indígena, afro, trans, etcétera, sino cómo estudiar las élites, desde las mismas lógicas que se estudia ese otro, desde las cuestiones raciales, de clase, de sexualidad, de nación, de nacionalidad, de lo que sea, digamos. Yo creo que eso es un elemento clave que obviamente luego yo trabajé más en esta propuesta, que fue trabajar las élites dominicanas que emiten una sentencia que empieza a desnacionalizar una serie de personas dominicanas, pero de origen haitiano, ¿no? Y que lo hacen por su lugar de enunciación privilegiado. Es decir, los jueces que emitieron esta sentencia eran élites políticas, jurídicas de República Dominicana que obviamente mantienen este discurso de la soberanía nacional con base a un racismo estructural anti-haitiano que se ha desarrollado en Dominicana desde el mismo momento colonial, ¿no? Entonces, a mí eso me interesa y yo creo que esas son las investigaciones importantes que tenemos que hacer. Por tanto, la propuesta de lo que yo llamé antropología de la dominación o de la hegemonía y luego lo que llamo antropología decolonial es un poco invertir quién va a ser el objeto de estudio de digamos, de nuestras investigaciones. Por otro lado, yo creo que en mi libro La Nación Heterosexual, yo coloco los aportes del lesbianismo feminista para entender la nación heterosexual. Y de ahí surge mi concepto de la nación heterosexual, que así se llama mi libro. Es decir, es a partir de entender la heterosexualidad no como una opción sexual, sino como un régimen político, podemos entenderlo
tanto la nación como la manera que se establecen relaciones sociales a nivel general. O sea, como lesbiana feminista, yo no solamente me detengo en el tema de la sexualidad, aunque eso es muy importante, ¿no? Sino cómo esta lógica de la heterosexual es una heterorrealidad, ¿no? Una heterorrealidad que se va imbricando en diferentes relaciones sociales, económicas, políticas, sociales, etcétera. Y eso yo creo que fue uno de mis aportes, digamos, que está en el libro La Nación Heterosexual. Y bueno, y lo otro, yo creo que es las metodologías en las que yo creo que se puede también ser decolonial. Una de ellas es el arte. O sea, yo creo que el arte tiene un potencial impresionante, primero para descentrar la escritura. Yo no digo que no hay que escribir, yo también escribo, pero hay que descentrarla un poquito en esta lógica de que solo lo escrito es lo válido para ser, digamos, legitimado. Y como artista que soy, creo que tiene un potencial impresionante, primero para tocar las emociones, ustedes lo saben. Yo he sido cantautora, he sido formadora de varias batucadas y el impacto que eso tiene en términos políticos y el cambio de mentalidad es muy importante. En las escuelas decoloniales, por ejemplo, que hacemos en República Dominicana, las metodologías son artísticas, fundamentales. Eso no quiere decir que no explicamos lo que es la colonialidad del poder de Aníbal Quijano. Lo explicamos perfectamente, igual que lo dijo Aníbal Quijano. Pero lo hacemos con metodologías porque son para jóvenes de comunidades, a partir incluso de su propia experiencia, a través del baile, a través del canto, a través de la poesía, a través de la fotografía, etcétera. Y yo creo que es un aporte no solamente mío, sino un aporte del GLEFAS, digamos. De hecho, estamos sistematizando esto porque nos parece súper importante, de cómo hacer metodologías realmente que no sean las mismas que estamos acostumbrados, ¿no? Tanto en esta lógica de educación popular, porque muchas veces la educación popular fue bastante colonial y sigue siendo en muchos sentidos, aunque retomamos buena parte de la educación popular, pero sí tratar de que todo esto sea a partir de la creación, la creatividad. Y ahí el arte, yo sigo confiando que es bueno, para mí es lo máximo, ¿no? Para poder, digamos, también destantear un poco esta lógica de la escritura como el centro del conocimiento, que de hecho no lo es, pero se ha reconocido como tal. Yo creería que tal vez esas son algunas de mis aportes, pero bueno, la gente que tiene que decir eso no soy yo, si ha sido aporte o no, por lo menos lo que a mí más me ha interesado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y le vamos a dar la voz a la gente presente. Entonces, como tenemos que ser creativos con el sistema de interpretación, lo que les voy a pedir, por favor, es que si la pregunta la hacen en inglés, aquí Paulina la interprete para Ochi al español, y los que hagan la pregunta en español traten de hablar duro, alto, así lo puede escuchar Zoom y hacer el caption. Voy a dar vuelta a la cámara también un poco para que acercar el micrófono para ese lado. ¿Quién le gustaría hacer un comentario, una pregunta, conversación? Sí, conversación. Salvador. I'm going to do the question in English and then in Spanish. Well, in Spanish first, so that she has time to think about it. And it's not complicated. Que te voy a preguntar a ti primero para darte tiempo a escucharla, que no es tampoco tan compleja. Pero estaba pensando en lo que decías sobre movilizar la universidad. Estaba pensando en la charla de Mary Romero del jueves, ¿no? Donde hay una ironía, porque lo que hace Arizona State University, que es el modelo que están usando otras universidades, es eliminar las disciplinas como un proyecto neoliberal, ¿no? Entonces, que oía y captaba la potencialidad de un discurso que puede ser cooptado por el capitalismo, ¿no? Para entonces decir, claro, las disciplinas son opresoras, vamos a hacer esta otra cosa, ¿no? Que nos va a sacar más dinero. Y encima hay un dinero, ¿no? Y también para darte contexto, las universidades públicas en Estados Unidos, como promedio, cobran entre $13,000 y $15,000 en matrícula al año. No son públicas, no son gratuitas.
Y hay una diferencia muy grande del contexto gringo y el contexto latinoamericano. La universidad privada, pues ya es otra cosa como acá. Entonces, pensar como en ese contexto para la audiencia, pero también para pensar en este tema de lo interdisciplinario y de la disolución de las disciplinas en un contexto en el que, aunque sea pública, hay que pagar mucho para pisar, ¿no? Sí. So the brief version, did you get, was it pretty? Oh, okay, then I don't have to repeat. Okay. A ver, yo lo he pensado también, Salvador, eso, eliminamos la disciplina, por un lado me digo que sí, pero por otro lado, empiezo a pensar, bueno, ¿cuáles son las principales disciplinas que van a eliminar en un proceso como ese? Exacto. En general van a ser las ciencias sociales y humanas, que ya lo vemos en muchísimas universidades, que eso es lo que menos le garantiza, digamos, entrada económica a las universidades, y se va a priorizar estas lógicas del empoderamiento, llámese las ingenierías, llámese, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la parte de la disputa, o sea, tratar también de garantizar estas disciplinas de ciencias humanas, de ciencias sociales, como una piedra angular para pensar la universidad de otra manera, ¿no? Eso no quiere decir que en todos los lugares ciencias sociales y humanas es la misma cosa, ¿no? Porque sabemos que la derecha está también ahí. Sin embargo, yo sí creo que hay que tratar de, por un lado, garantizar que sobrevivan, digamos, esta disciplina, que es lo que permite, por lo menos en algunos lugares, es tener un pensamiento un poco más crítico y por lo menos un poco más humano, ¿no? Sin embargo, yo creo, por otro lado, que al mismo tiempo que hacemos eso, porque hay que hacer cosas que van casi en paralelo, yo creo que hay que fortalecer los campos transdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de dos campos transdisciplinarios, lo de género primero, luego lo de estudios culturales, que yo creo que dan una posibilidad de complejizar, por lo menos en las universidades, de complejizar un poco más todo esto. Obviamente, yo, por ejemplo, estudié antropología, imagínate. Hice mi maestría y mi doctorado en antropología, porque yo también quería aprender de los métodos antropológicos para llegar al punto donde ya le expliqué sobre la antropología de la dominación. No es que la disciplina no nos permita, digamos, ciertos ejercicios que históricamente han hecho, igual que la sociología, con el estudio de las sociedades, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estos campos tienen que ser cada vez más transdisciplinarios, ¿no? Esa lo va a hacer desaparecer. Yo creo que depende de la disputa misma, ¿no? ¿Qué tanto queremos que algo particular se siga llamando sociología, o algo en particular se siga llamando antropología? Y eso yo creo que es la disputa que tenemos que tener en la producción epistemológica, ¿no? Que no va a depender solamente de nosotros y con este análisis que estamos haciendo ahora. O sea, yo creo que va a depender de la disputa tanto de la lógica de la privatización de las universidades, ¿no? Como también de la disputa que adentro hacemos en ese sentido. A mí, por ejemplo, cuando me hacen entrevistas, que me dicen, ¿cómo te sientes ser una antropóloga? Y yo, esa subjetividad no está en mí, ¿me entienden? No está en mí porque yo vengo de otro lado. Eso no quiere decir que la antropología no me ha servido. Por supuesto que me ha servido, sobre todo para darle por el culo, como decimos por el... O sea, yo no voy a negar que soy antropóloga, sobre todo en los posgrados, pero no tengo una sensación de que me sienta antropóloga, es más, ni siquiera trabajadora social, porque el trabajo social que yo estudié en la única universidad que existía en mi pueblo, en Santiago, en República Dominicana, era bastante gringa. Y cuando digo gringa, es blanca, intervencionista, ¿no? Que yo quisiera casi ni tener ese referente. Ahora, yo entiendo que, por ejemplo, en Colombia, donde yo he aprendido otro tipo de trabajo social, porque también tengo estudiantes de trabajo social que es mucho más crítico, que es mucho más comprometido con la comunidad, etcétera, ¿no? Es otra cosa. Pero también un poco depende de los contextos y también depende de cuáles son esas luchas que vamos a dar dentro de la universidad, pero también fuera de la universidad. Entonces, yo no te tengo una respuesta si las disciplinas deben acabarse. Yo decolonialmente a veces digo sí, deben acabar, pero espérate.
O sea, tiene que ser un proceso que forma parte de la disputa que estamos haciendo por esto que tú dices de la privatización, inclusive de la universidad pública, porque ya, ¿qué tan públicas son las universidades públicas? Tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿no? Paulina. Un privilegio estar aquí y escucharla. Muchas gracias. Mi cerebro creo que está explotando con todo lo que escuché y aprendí de usted. Muchísimas gracias. Mi pregunta tiene que ver sobre pues, la visión de cambio social que nos está presentando, en el sentido de que usted dice que no es cuestión de borrón y cuenta nueva y de que es aceptar que la modernidad y la colonialidad colonialidad nos atraviesa. Y creo que luego es muy difícil aceptar eso, ¿no? Y porque precisamente nos forza a enfrentar a las estructuras que pues queremos desmantelar, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos como que tener eso como punto de partida concreto en visiones de cambio social y justicia social? Y estaba pensando en los paneles de esta mañana y ayer, que tratan sobre todo con el abolicionismo, por ejemplo, ¿no? Que obviamente es muy complejo y hay que entenderlo de muchas formas, pero una corriente sí es el de borrón y cuenta nueva. Y entonces, cómo poner en diálogo tal vez ese tipo de ideas que pues tal vez se viesen contradictorios, pero son proyectos que buscan un futuro, un mundo diferente, como usted lo pone. No, no sé si salió concreta la pregunta o no, pero estaba tratando de conectar lo que hemos escuchado y la contribución que está haciendo. Bueno, las muchas contribuciones. La entiendo muy bien porque además ese siempre es el pensamiento fundamental que tenemos todo el tiempo. Claro. Es decir, cuando nos decimos feministas decoloniales, ¿cuál es la postura que tenemos ante un proyecto? ¿No? Porque, insisto, no es posible pensar que estamos fuera de la modernidad colonialidad, ¿no? Y yo creo que ese para mí es el punto de partida fundamental. Si yo entiendo que estoy en la modernidad colonialidad, ¿cómo yo reproduzco la modernidad colonialidad y cómo entonces yo le hago resistencia a esa colonialidad, modernidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo libros hoy, o sea, yo no estoy en la universidad hace tanto tiempo, yo desde que llegué a Colombia, que tengo 17 años, fue que me metí a la universidad. Antes, nosotras escribíamos, Yudelki Espinosa, yo fundamentalmente, escribíamos desde el activismo, ¿no? Y ahí ustedes van a encontrar mis textos de años pasados desde el activismo. Y a mí no me gustaba escribir. Me parece una vaina tediosa porque además yo vengo del arte, ¿no? Pero yo decía, la única manera que nos van a tomar en serio ciertos sectores que nosotras queremos que nos escuche también es escribiendo. ¿Sí? Por eso, el acto de la escritura, para mí también fue una posición política, ¿no? Y eso, que en esa época yo no escribía de que con normas AAPA, ni olvídate, eran pequeños artículos emocionales muchas veces, ¿no? Luego es que, entonces, para también tener cierta legitimidad dentro de la modernidad colonialidad, es como el Calibán. O sea, el personaje del Calibán, que bueno, también se ha utilizado mucho en las teorías decoloniales, utiliza las herramientas del amo para joder el amo, ¿no? Nosotros también y nosotros hemos tenido que hacer eso. Eso es parte del cambio social también. Eso no quiere decir que no estamos haciendo otra cosa además de ser Calibán, porque tenemos que trascender a Calibán. ¿Cómo trascendemos a Calibán? Yo creo, a partir de lo que estamos haciendo en el GLEFAS, por ejemplo, con las escuelas decoloniales, ¿no? O sea, tratar de también utilizar la escritura, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que estamos buscando? Hacer investigación, que también hacer investigación es una cosa colonial, eurocéntrica, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo utilizamos, digamos, esta herramienta para que sea, digamos, al servicio, no me gusta la palabra, pero la que me sale ahora, al servicio de nuestras propias luchas políticas, ¿no?
Para mí ese es el cambio social. ¿Por qué? Porque hace ya más de 500 años que todas y todos estamos envueltas en esta cosa que obviamente descolonizar nuestras mentes, nuestras prácticas humanas, es muy difícil y no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Así como el colonialismo tampoco se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo lo que creo que hay que entender es, por ejemplo, una pregunta que es la que me da más vuelta a mí, es que siendo el Estado-Nación la institución jurídica por excelencia más decolonial, ¿qué vamos a hacer con el Estado? Y eso va con en relación a la pregunta de Salvador, es decir, por un lado, yo quiero universidad pública para la gente, lo defiendo, etcétera, y eso es el Estado. El Estado. ¿Mm? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos a pensar, y de hecho lo hay, ¿no? Que también hay diferentes relaciones sociales y sociedades dentro incluso del mismo Estado-Nación que funcionan, aunque el Estado no esté. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo veo es que naturalizamos el tema del Estado. Y el Estado tiene historia y es colonial. O sea, esta manera de organizarnos en Estado-Nación, sumándole la democracia, esto también es parte de la colonialidad. ¿Cómo nos salimos de ahí? ¿Sí? Nos salimos de ahí en la medida que, primero, reconocemos colectividades, comunidades que no están en la lógica del Estado, ¿no? Y al mismo tiempo, entramos en disputa con el Estado, mientras exista. ¿Mm? Porque en la medida que reconocemos otras sociedades, otras comunidades, el Estado, igual que la universidad, se va a devaluar. Y voy a poner el tema que está abordando esta conferencia, que es el tema de la reproducción, la justicia reproductiva. Antes de estar de moda, y digo moda porque eso también tiene una historia, el tema del aborto en el feminismo, cosa que yo fui de las grandes abanderadas de eso. ¿Qué pedíamos? Que el Estado tuviera una serie de políticas públicas para garantizar el servicio al acceso de ciertas mujeres, porque se asume solamente que las negras, las más empobrecidas, son lo que las necesitan, cosa que yo no creo, ¿no? Y esa es una lucha, ha sido una lucha importante del feminismo. Se ha vuelto a retomar con esto del pañuelo verde, etcétera, etcétera. Bueno, hoy como decolonial, yo diría, bueno, pero ¿por qué le estamos diciendo al Estado que controle nuestros cuerpos? Si antes de todo este boom, ¿qué decíamos nosotros? Libertad para nuestros cuerpos, pero no control del Estado. El control del Estado viene fundamentalmente a través de, y eso tenemos que analizarlo, a través del boom de lo que es el discurso del desarrollo que viene articulado con el tema de los derechos. Eso tiene historia y eso es reciente. Por eso surgieron las ONGs, por eso la cooperación internacional ha tenido tanto impacto en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, etcétera, porque eso viene en un paquete neocolonial. Como de feministas decoloniales que nos interesa resaltar que las mujeres siempre han abortado. En mi país, por ejemplo, las mujeres abortaban con plantas, con bebidas, etcétera, ¿no? Que aunque era un secreto porque sabían que eso era pecado, lo hacían. Entonces, ¿cómo volvemos a estas prácticas que son descoloniales? Que no necesariamente pasan por el tema del Estado, porque además ustedes saben muy bien, cuando el Estado toma una política o toma, digamos, una reivindicación de los movimientos, ¿qué es lo que pasa? Porque el Estado no es una cosa solamente abstracta, y hay funcionarios, hay funcionarias, hay políticas internacionales que se conectan, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa compleja, porque yo entiendo, digamos, que la reivindicación tendría que ser una política pública para que se garantice la vida de las mujeres y su deseo a decidir y todo eso, para que no sean penalizadas. Pero al mismo tiempo, tenemos otra vez que retomar una serie de prácticas que nuestras abuelas, ¿no?, han hecho históricamente y que hemos olvidado, porque solamente pensamos que desde el Estado es que se puede hacer una política transformadora, cosa que yo particularmente no creo, ¿no? O sea, yo no hago política en torno al Estado.
que no sea, digamos, de institución a institución, es decir, de universidad al Estado para que sea una cuestión pública, pero yo no creo, por ejemplo, que las universidades se van a descolonizar, porque además, si ontológicamente la universidad es parte de la colonialidad. ¿Qué podemos hacer? Algunas cositas de disputa para poner a pensar a la gente, pero para que vaya a ser la movilización social fuera de las universidades. Porque además, las y los estudiantes duran 4 años, 3 años, etcétera. Va a seguir la misma estructura, hay un rector, hay unos profesores. Si tú tienes doctorado, cobra más que el otro. Es decir, la estructura de la universidad en sí misma es colonial. Entonces, es muy difícil también a partir de ahí empezar digamos, pensar que se pueda hacer descolonización, que no sea a través de estas disputas que yo creo. Entonces, el cambio social yo creo que es paulatino, lento, pero que también tiene que ser, y voy a utilizar aquí una palabra con comillas, radical. Y digo con comillas porque ahora mucha gente se llama radical que es facha, incluyendo las feministas TERF, ¿no? Entonces, cuando digo radicales, ¿cómo entonces volvemos a nuestras propias historias, ¿no? De los pueblos colonizados, que ahí vamos a encontrar muchísimas opciones de vida política que nos están diciendo el camino hace tiempo. Lo que pasa es que no queremos escuchar y que no queremos ver. Entonces, para mí ese es el cambio. Al mismo tiempo que tú estás en la disputa, pero tienes que estar creando otra cosa. Es lo que llamó Stuart Hall salirse del síndrome colonial, ¿no? Yo creo que es posible salirnos del síndrome colonial. Yo tengo 2 preguntas y como son un poco diferentes, como en 2 partes. La primera es cuál sería como su opinión en las ideas de votar, porque esa es obviamente una idea colonial, porque tener que pedir permiso o votar es una idea de pedirle permiso al Estado en vez de nada más tomar tu libertad. Pienso por decir, en los zapatistas de Chiapas, cuando trataron de negociar con el Estado, pero no hicieron lo que ellos demandaban, entonces lo tomaron, pero eso causó toda una. Sí. Y la otra sería si puede elaborar en cómo usted escribe o dice las historias de comunidades o de las experiencias de otras personas en un modo que da reciprocidad, sí, en práctica, por decir, como yo he visto muchos indígenas, pero sí, yo siempre siento que estoy tomando en vez de dando. Como en práctica, ¿cómo usted entraría a esas situaciones para asegurarse de que no está haciendo lo que los antropólogos de historias antes hacían con muchas personas? Bueno, primero lo del voto. El voto entra en la democracia. Y siempre digo que la democracia también hay que historizarla, ¿no? Porque está ligado con el tema del Estado Nacional. La democracia se ha hecho una especie como de justicia universal, supuestamente una justicia universal, pero que no lo es, ¿no? Porque fundamentalmente es una democracia representativa. Cuando estamos hablando de democracia representativa, no tomamos en cuenta las relaciones, por ejemplo, de clase, de raza, de sexo, de sexualidad. Es quién me puede representar y, en general, quiénes son quienes, mediante partidos políticos, quienes representan supuestamente a un pueblo, ¿no? Y eso lo podemos ver en la mayoría, por ejemplo, en nuestras independencias latinoamericanas y caribeñas. Fueron los criollos que crearon esta cosa del Estado Nacional a través de procesos supuestamente democráticos que representaba el pueblo. Analicemos lo que está pasando hoy en la mayoría, y yo pongo América Latina y el Caribe porque es mi referente fundamental, pero eso lo podemos extender al mundo entero. ¿Quién representa a un pueblo a través de la lógica de la democracia? Y eso tiene que ver con el voto, ¿no? Es decir, hay una legitimidad de clase, de raza, de sexo, de sexualidad, de nacionalidad incluso, que es lo que legitima quiénes son aquellos y aquellos, porque son aquellos en general, quienes pueden representar a un supuesto pueblo, que además ese pueblo se piensa como si fuera uno solo, cosa que no es cierta, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que cuestionar. Entonces, el voto
es un problema en tanto también refleja las lógicas de las desigualdades de clase, de raza. Ahora bien, y ahora voy a la disputa. Hay coyunturas críticas, dirían los economistas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, ustedes saben que ganó el pacto histórico, representado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Yo no soy nacional colombiana, soy residente, pero no soy nacional. Pero yo quería votar. Y quería votar por una mujer negra que se llama Francia Márquez. Para el imaginario de Colombia, que ha sido fundamentalmente blanca, oligarca, ligado a todas las lógicas de poder, ¿no? Porque yo creo que esas cosas son mínimamente importantes. No nos creamos que eso va a cambiar el mundo. No, como no pasó con Obama en Estados Unidos. Entonces, una cosa es la coyuntura crítica, pero no pensar que el voto es la posibilidad de cambiar las cuestiones estructurales que tenemos en los países. Y si no, veamos nuestras propias experiencias, tanto en Estados Unidos como también en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, yo no creo en el voto, digamos, como una posibilidad de transformación de las relaciones sociales, que es lo que a mí me interesa. Porque el voto lo que puede permitir, igual que la democracia, son algunas reformas momentáneas, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que se busca, ¿no? Y dependiendo las reglas del juego que están ahí, que no son la mía, por lo tanto. Entonces, yo sí creo que hay una limitación seria, y eso de creerse, digamos, que el voto va a resolver una serie de problemas sociales es una cosa que yo no sé por qué la gente se lo cree. Tenemos solamente que tomar las experiencias de nuestros países en América Latina y el Caribe, en Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, ¿no? Es decir, es como el fútbol, ¿no? El fútbol también es eso, es un juego de poder, que hay una cantidad de dinero impresionante, que ganó Argentina, que no sé qué, bueno, ahí vayamos un poco más abajo a ver qué pasó ahí, ¿no? Porque los africanos, yo iba a Marruecos, ¿no? Pero sabía que no iba a ganar, en fin. Y, a ver, los zapatistas, ya que lo mencionas, yo creo que uno de los proyectos más interesantes que ha tenido, por lo menos, el Abya Yala han sido los zapatistas, con todas las contradicciones que puedan tener, porque hay muchas, ¿no? Sin embargo, yo creo que ha sido un proyecto, primero, que se ha mantenido a pesar del paramilitarismo, ese paramilitarismo y del Estado mismo, ¿no? Que han hecho, digamos, de las comunidades zapatistas, bueno, todos los asesinatos que ha tenido. Sin embargo, ha sido para mí una de las propuestas más interesantes en términos de autonomía. Y aquí estoy hablando no solamente de la autonomía que las feministas hicimos desde los años 90, sino una autonomía comunitaria. Es una autonomía comunitaria en la salud, en la vivienda, en el conocimiento. Es decir, yo estoy muy de cerca con el zapatismo hace muchos años, ¿no? Viví en México también hace muchos años, y creo que es para mí una de los ejemplos importantes de descolonización. Eso no quiere decir que los proyectos de descolonización no tengan contradicciones, porque si no tienen contradicciones, pues no son históricos, sencillamente, ¿no? Hay muchísimas, pero para mí es el referente más importante. Entiendo que lo de Marichuy en su momento también era una cuestión estratégica, ¿no? Que aprendieron su lección también sobre proponer, digamos, una elección como la de Marichuy. Yo tampoco la entendí en ese momento, pero la entendí luego en términos de una coyuntura crítica para posicionar de nuevo el zapatismo como una fuerza política importante en México, que lo sigue siendo, ¿no? Por más que la gente diga, ay, no se oyen los zapatistas, ahí están en las comunidades, ¿no? Y yo creo que eso es un proceso también de descolonización en ese sentido. Y la última, ¿dónde colocar las personas indígenas o las comunidades, etcétera? Yo siempre he dicho que una investigación tiene que, ya lo dije antes, que responder a una necesidad política, ¿no? Cuando yo iba a hacer esta investigación, que es sobre la desnacionalización, que además para mí es un esfuerzo de etnografiar la colonialidad, ¿no? Eso era lo que me interesaba, cómo estaba funcionando la lógica de la colonialidad en República Dominicana, un lugar, una isla, que hoy comparte dos estados nacionales, Haití y Dominicana,
donde entró el colonialismo, es decir, es el laboratorio del colonialismo. Por tanto, yo lo que trato de hacer aquí es una historicidad, ¿no?, de cómo se fue comportando a través del tiempo con una continuidad de esa cosa del racismo estructural, y también cómo hay una discontinuidad en pensar que fue a través de una ley, es decir, que estamos ya en una modernidad contemporánea a través de ejercicios de lo jurídico, digamos, como un elemento fundamental del racismo estructural. Pero esto, aunque yo lo hice en la universidad, respondía a una lucha que tenemos en Dominicana, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que a mí me interesaba era mostrar por qué se dio la sentencia que desnacionalizó a la gente dominicana de ascendencia haitiana. Y ahí yo muestro quiénes fueron. Por eso, quiénes fueron hoy, que son los jueces, hay una historia detrás de todo esto, que es precisamente cómo se fue configurando eso. Mi primer objetivo, ¿qué era? Compañeros, compañeras afectados por la sentencia, yo quiero aportarle esto. Esa era, sí, y vamos a discutirlo, ¿no? Obviamente, hablé antes y durante, y de hecho hay muchas entrevistas a ellos y a ellas, pero vamos a discutirlo, ¿no? Y yo creo que para eso tiene que servir lo que por lo menos nosotras que tenemos un pie en la academia y un pie en el movimiento social, que podemos utilizar la academia para hacer tal cosa, ¿no? No necesariamente usted tiene que hacerlo en la academia, ojalá que no, pero yo sí lo aproveché. Entonces, ¿cuál es el lugar? Ellos son y ellas quienes hablan ahí, que son legitimados en su palabra. No solamente de que el parrafito que diga, entonces fulanita dijo también, ¿no? Pero ¿cuál es el lugar de la palabra que esta persona tienen ahí? Que no es lo mismo decir, traer la cita de Foucault, de Michel Foucault, ¿no? Como legitimadora, que también lo hago. ¿Sí? Y el lugar de la palabra de quien me está contando su propia vida y su propia experiencia. Eso es lo que yo trato de evitar. No es sencillo. No es sencillo porque en la universidad ya saben cómo es la cosa, ¿no? Pero por lo menos trato de hacerlo. Y yo creo que es un esfuerzo que tenemos que seguir, digamos, profundizando en ese sentido. Sería la última pregunta porque tenemos que ir cerrando. Cristina. Pues en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gran placer. Yo tengo más algo de comentario, pero tal vez me puede dar un poco de consejo y voy a hablar de mi experiencia personal. Ahorita estoy existiendo en un momento en donde me siento un poco sola. Tengo mi pareja, es mi sistema de apoyo más grande y estoy bien afortunada de tenerla. Pero a mí me parece bien difícil empezar a pensar en una colectividad cuando realmente no tengo acceso en mi vida cotidiana a esos recursos y manera de vivir, aunque soy hija de padres latinoamericanos y son acostumbrados de hacer ciertas cosas en relación con otros, ¿no? Entonces, para mí es difícil imaginar cómo entrar en esos tipos de relaciones en un espacio gringo, en una realidad en todo tipo de relaciones más transactional. Y me parece bien difícil quitarme de esa realidad, porque realmente estar en una comunidad es no sé cómo decirlo, pero algo que se debe hacer con compromiso, ¿no? Que si algo me pasa, yo puedo contar con tal amiga que me va a cuidar, ¿no? O yo puedo contar con esto y esto y esto, pero no sé cómo entrar en una vulnerabilidad tan importante para empezar a tejer esas relaciones cuando sé que en cualquier momento esa amiga va a ir a otro lugar, encontrar trabajo, o amigue o quien sea, ¿no? Entonces, para mí es algo interesante tratar de hacerlo en un aula, tratar de hacerlo en tal vez pasos pequeños o con cierta gente, pero realmente no sé cómo poder
vivir realidad de colectividad en el cuerpo y en el alma, si realmente no tengo acceso a como realidad material en que puedo contar con otras, ¿no? Y con mis relaciones, no tanto a seres humanos, pero a otros, pues, seres de vida, ¿no? No sé si me estoy como explicando bien, pero me parece bien difícil crecer en este país y crecer en una situación en que para poder comer algo, para poder tener algo de servicio, cada cosita es pagar, es consumir, es entrar en una relación con límites bien firmes, ¿no? Y hasta con mis propios seres queridos, no tener un compromiso en donde yo puedo contar con los demás. Qué triste. Sí, yo sé, pero yo supongo, yo no vivo aquí ni tampoco conozco mucho, pero supongo que hay muchas comunidades, si no ya las comunidades negras de este país hubieran desaparecido. Y las comunidades latinas. Cuando digo comunidad, no necesariamente que todo el mundo tiene que estar en un mismo espacio pensando lo mismo, haciendo lo mismo. O sea, yo creo que el concepto de comunidad, y ustedes como sociólogas la mayoría deben saberlo, pues es mucho más amplio. Es decir, hay comunidades de afecto, hay comunidades de conexión política, hay comunidades que podemos hacer cosas que es por un tiempo delimitado, no tiene que ser todo el tiempo. Es decir, yo creo que también tenemos que pensar la comunidad como en contextuales, temporales, porque si no nos ponemos poco locas, ¿no? Porque no vamos a encontrar esa cosa pura, esencial en ningún lugar del mundo, ¿no? Lo otro es que yo creo que es una opción política. O sea, y estábamos hablando al principio de la lógica individualista. Por supuesto que este sistema, y más en este país, ¿no? Se lleva mucho al individualismo. Bueno, entonces yo creo que es una posición política buscar las alternativas. Yo no tengo la fórmula, porque no vivo aquí, no sé cuál es tu situación, pero yo confío en que hay alternativas a eso, ¿no? Y puede empezarse por una cosa muy pequeña, no sé, es decir, no sé, además eso tiene que ser emocional también, es decir, no es solamente por cumplir un requisito de colonial o crítico que vamos a hacer eso frente a la lógica individualista, sino también una cuestión emocional, porque una le da mucho a la comunidad como también recibe de esa comunidad cualquiera que ésta sea, ¿no? Entonces, yo no te tengo una respuesta, yo creería que sería irresponsable darte una respuesta. Más bien tengo intuiciones de cosas que hemos hecho. Yo también en Bogotá, por ejemplo, una ciudad tan fría, ¿no? Cuando yo llegué, yo dije, mierda, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? ¿Qué me inventé? Una batucada, ¿no? Que duró 10 años, ¿no? No es sencillo porque estamos en Latinoamérica. Sin embargo, también hay ciudades de América Latina que tienen digamos, particularidades, ¿no? Que no es tan sencillo como yo estar en Dominicana. Yo en Dominicana en 1 hora convoco una batucada y todo el mundo viene, ¿no? Luego, en Bogotá tuvo que ser más lenta la cosa, hablar con fulanita. ¿Te interesaría estar en una batucada, no? Que va a ser feminista, antirracista, decolonial, todo eso con proceso. Y eso significa paciencia, diálogo, establecer, digamos, una serie de conexiones, que es lo que va a hacer surgir cuestiones en común, porque es lo común que estamos buscando ahí, ¿no? Entonces, digamos, digo esto a nivel general porque no te puedo dar una fórmula, no la tengo, además sería irresponsable hacerlo, pero yo creo que esos son los procesos que lleva. Eso es lo más difícil en este momento de la vida. Lo común es lo más difícil, pero también es lo más transformador, ¿no? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo, por lo menos quienes nos interesa hacer la cosa de otro modo, ¿no? Y puedes empezar por la universidad, puedes empezar por el vecino, puedes empezar con las lesbianas, puedes empezar, no sé, ¿no? Pero que yo creo en eso, lo creo
y además lo necesitamos, señoras, señores. Es decir, de verdad este mundo está muy loco, y cada vez más nos sentimos más placenteros con esta lógica individualista que al final sabemos que es una vaina contradictoria, pendeja, que no es cierta, ¿no? Porque todo el mundo necesita de otro, de otra, etcétera. Con excepción de aquellos y aquellas que son felices viviendo solitos, solitas y que se mueren ahí solitos y solitas, ¿no? Pero yo creo que la mayoría, creo yo, de quienes estamos aquí, venimos de una cultura que es colectiva. Entonces yo creo que tenemos que retomarlo. Como parte de esa ancestralidad transformadora que es lo que nos mantuvo y por la cual la mayoría de quienes estamos aquí. A veces con esta individualidad, que uno tiene dinero para comer y no necesita de otro para nada, pero sí lo necesitamos para reclamar lo nuestro. Y saber que uno piensa bastante en eso. Criado aquí en este país es ser una persona, bueno, como hijos de inmigrantes, criados aquí en este país, es vivir una vida en que no han quitado una cultura, que uno tiene que retomarla, tiene que agarrarla y mantenerla siempre. Y los valores de nuestros abuelos y de mis abuelos, porque en mucha forma no han robado, ¿sabes? Y para eso es colectivo, para eso necesitamos. Pero bueno, Creo que es luchar contra también mucho el egoísmo que existe, que está muy imbricado en las formas de pensar, sobre todo de aquí de Estados Unidos, pero también en Canadá, de donde yo vivo. Sí, nos están llevando todos los días. Y los medios de comunicación, desde redes sociales hasta televisión, nos están llevando ahí, ¿no? Y además sentirnos que somos estrellas estando ahí. Y luego entonces vienen las frustraciones y pagamos psicólogos y psiquiatras porque todo el mundo está mal, deprimido, ¿no? Eso va con eso. el valor de que uno llegó a un éxito, porque uno Claro. eso no es realidad, no es realidad, pero uno crece así, con eso en la mente. Igual creo que esta idea de qué es la comunidad que se ha perdido y yo lo hablo viniendo desde Latinoamérica y sentir este robar ya de adulta, ¿no? He entendido que tengo que dejar ser estas ideas de hacer una batucada en mi ciudad porque nadie me entiende y en eso comparto mucho contigo, Cristina. Pero palabras que me han llegado a mantenerme y a anclarme son Nancy López, que en alguna reunión me dijo, mira, chica, que aquí tienes muchas tías en todo lado. Y, por ejemplo, yo te veo a ti, Ochi, y no importa que tú me recibas, tienes una nueva sobrina. Y no importa que no me aceptes. ¿Y quién te dijo a ti que yo quería ser tía? A mí no me importa, porque lo mismo contigo, Cristina, que yo ya te he visto llorar, y para mí eso es como, ya, eres mi tía, mi hermana. Y retomando un poco lo que decías, Vicky Ayllón, que creo que también has trabajado con ella, que es de Bolivia. Ella repetía que hay que buscar a nuestras abuelas y a nuestras bisabuelas entre nuestras raíces indígenas, quechua y aymara específicamente, pero no dejarlo ahí, ir más atrás, que nadie nos nuble de nuestros antepasados que van hasta el África. Y gracias a eso es que yo también he podido encontrar solidaridad con las hermanas afroestadounidenses aquí y hacer comunidad en internet, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, pero que te mantiene por lo menos ahí, ¿no? E intentar después hacer una batucada, no sé. Sí, lo que sea. Pero aunque sea por el internet, a veces son tan reales, aunque no los conozcas. Por eso el Instagram y todo eso puede hacer que estés egoísta o en una burbuja, pero al mismo tiempo, por decir, mis papás son indocumentados, a pesar de que
su ancestría nunca ha venido de otro lado. Entonces, mi mamá está fallando un órgano, entonces, como ya no tiene seguro ni nada, entonces su medicina va de 1,400. Pero en Instagram, toda la comunidad indígena, yo estoy con ellos, todo esto, estoy echando, juntaron $3,000 para darle. Mira, I was thinking about mutual aid. muy bien. ¿Ves? Esa es. Y por eso yo estudio por arte, porque siento que la arte, especialmente la indígena, habla muchísimo de la colonización. Así es. Totalmente. Muy bien. Yo vengo de una comunidad indígena. Y a veces nos decimos que no es nosotros. Tú pensando que tú estás sola es porque you're thinking in your own mind. La realidad es que tú estás sintiendo lo que está en el aire. So, mi abuelo siempre decía, no crees tú. Sí, we think we're affected by everything. It's about us. Y no es lo que estoy viendo. Tú estás cogiendo el aire de todos. Porque tienes un regalo para sentir más. No estás llorando porque tú estás sola. Tú estás llorando porque estás sintiendo lo que está, la movimiento que está sintiendo la gente. So you're just feeling the people, but you're thinking you're thinking you're taking credit for everyone else's feelings. So shame on you. So think about that, because we think todo is about us. It's about me. Yo estoy llorando. Yo estoy sola. It's about me. Tú también has convertido en ese sentimiento de individual. Porque a veces cuando me siento algo, siempre dice, mire, es como el verano, va a cambiar to the fall, va a cambiar para el invierno, va a cambiar. Todo es un movimiento. Entonces, a veces cuando estamos sentidos, es que marchamos. Mira, te voy a decir un ejemplo. Cuando antes de comer, nosotros siempre damos comida a los antepasados, a los muertos. Y a veces cuando estamos comiendo, la comida tira al piso porque nosotros olvidamos que marcamos y marchamos con miles de personas diario. Y que, how selfish, just to eat solo, like to eat by yourself sin compartir. So siempre damos de comer. Like, you know, vamos a una ofrenda, every meal, agua, licor, lo que sea. Pero lo que es decir es que siempre estamos marcando. Los ánimos no se va, siempre se queda con nosotros. Entonces, a mi lado 10,000, a mi otro lado 10,000, atrás de mí, millones. Yo estoy bien fuerte. Aunque ya atrasamos todas partes del mundo, Europa, Latinoamérica, la Dominicana, ya viaja mucho desde chiquita. Pero siempre pensando que, mire, yo, aunque soy una en el espejo, you know, that's the only person you see is yourself, right? So, y tú estás, estoy sola. Pero nunca olvidamos que marchamos con millones y por eso estás aquí. Y no eres sola. Y estás sintiendo lo que está haciendo el mundo. Ahorita el mundo está en un cambio bien fuerte de sentimiento y es triste. Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando es un cambio, un shift natural que va a pasar, una energía. Estás cogiendo, it's not about you. Entonces llore porque llore por la gente, lo que está cambiando, lo que viene. La tristeza, el movimiento, porque pasamos 2 años de solos, así, encerrados, sin comunidad, o perdiendo millones de personas por el mundo. Mira, esa tristeza, esa emoción ha creado una energía y todavía está aquí. We haven't passed through it yet. So when we feel that, like we're solo, we're like this, you're so privileged to think that it's about you. It's about millones de personas. So es un regalo sentir sol. Es un regalo de have that feeling. You want to just cry, you know, because you feel that energía. Tú tienes la fuerza. Tú tienes el regalo de poder sentir junto. Qué bello. Sí, wow. Y terminar con esa palabra yo creo que es fabuloso. Antes de irnos quería decir que solo traje 3 libros, lo estoy vendiendo a $15, parte de nuestra autogestión del GLEFAS y en mi último trabajo sobre continuidades y discontinuidades del racismo en Dominicana, que como expliqué tiene que ver con la desnacionalización de la gente dominicana de ascendencia haitiana, que es un esfuerzo por etnografiar la colonialidad y modernidad contemporánea, por si acaso a alguien le interesa.
Sí. Bueno, gracias, Ochi, esto fue maravilloso. Gracias, Roberta, que siempre estuvo ahí desde el año pasado para que estuviéramos también. Estamos hinchando. Pero bueno, vamos a continuar las conversaciones estas, no solo en el evento que viene luego, pero espero que, como sea, en comunidad, Claro, en un por futuro, y muchas gracias. Muchas a todos. gracias por venir. Muchísimas gracias.